Sigan, bienvenidos, si hay relatos a la mesa. Una mujer empoderada es aquella mujer que es símbolo de libertad, de resistencia incluso. Una mujer empoderada es quien busca a través de sus acciones beneficios comunitarios. Una mujer empoderada es aquella que piensa, habla, decide y actúa sobre su propio pasado, presente y futuro. Decide sobre sí misma. Una mujer empoderada es tan fuerte como las plantas del desierto, es decir, crece, vive y ante toda adversidad se hace más resistente. Una mujer empoderada es tan libre como el viento, pues no hay situación que corte sus alas de libertad. Este programa se desarrolla con el apoyo del Instituto Distrital para las Artes en el marco de la beca Activación Redes Colaborativas y Territorios para las Artes, liderado por la organización Nuestras Raíces en alianza con la Red de Juventudes, Territorios, Memoria y Paz y desarrollado por el colectivo Urbania, la Ciudad Tertulia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Relatos a la Mesa, el lugar para poder contar y escuchar historias que vienen desde nuestra cotidianidad o desde escenarios públicos y colectivos. Este es nuestro 7º capítulo y el tercero donde hablamos temas relacionados a mujeres. En esta oportunidad tenemos un programa muy especial, un programa que nos hará reflexionar y pensar distintas posibilidades de transformación para el contexto social que mucho lo requiere. Hoy vamos a hablar del empoderamiento femenino. El empoderamiento como un elemento que nos permitirá pensar sociedades distintas y escenarios distintos de participación y de democracia incluso. Para ahondar en el tema, es necesario que nos planteemos estas dos preguntas que les voy a formular. La primera es, ¿qué significa ser una mujer empoderada? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles serían esas implicaciones de ser una mujer empoderada? Ahora, para poder responder estas preguntas y otras tantas que irán apareciendo a lo largo del capítulo, yo los invito a ver los siguientes datos. De acuerdo con ONU Mujeres, un nivel mayor en la educación de los ciudadanos implica para los países un mayor crecimiento económico. Esto se ha visto reflejado en los últimos 50 años en países pertenecientes a la OCDE. Esta idea tiene mucho que ver con la necesidad que se ha visto de articular a las niñas y a las jóvenes en los sistemas de educación pública de los países. Sin embargo, estos logros educativos no se han trasladado de forma óptima y plena en posibilidades de acceder al mercado laboral formal de los países. Según cifras de la ONU, en el 2013, los hombres que estaban vinculados a puestos de trabajo formales eran un 72.2% de la población. En contraste, las mujeres que ocupaban puestos laborales de manera formal eran un 47.1% de esta población. Así es, las mujeres trabajan más, destinan de 1 a 3 horas diarias más que los hombres para las labores domésticas y de cuidado del hogar. Esto implica restar tiempo para ellas en temas de educación, participación política, ocio y cuidado personal. Sí, en varias sociedades del mundo, una mujer gana en promedio un 60 o un 75% del sueldo que ganaría un hombre. Esto es así porque dadas las condiciones de desigualdad social,
es más probable que una mujer se desempeñe como trabajadora asalariada o en labores no remuneradas dentro del hogar, o también en actividades de informalidad laboral, como puede ser la venta ambulante. Luego de ver toda esta información recolectada, quizás hayan datos que nos generen controversia o que nos generen inquietud. Y eso está muy bien, porque la idea es ir poco a poco generando esos procesos de reflexión en torno a lo que es el empoderamiento femenino y todo el potencial que tiene. Para nuestra siguiente sección, le doy paso a mi compañero Jefferson, quien está con una excelente invitada, con quien seguiremos reflexionando en torno al empoderamiento femenino. Jefferson, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Giovanna, por la presentación. Tengo el gusto de presentar a Marcela Rosero, encargada de la Casa de la Juventud de la localidad de Osa, o una de las personas encargadas. Entonces, pues Marcela, muy buenas tardes, te doy la bienvenida. Y pues bueno, me gustaría que nos contaras un poco de ti, quién eres, qué haces. Y pues bueno, las cámaras son tuyas. Hola, buena tarde a todos, a todas. Qué chévere que nos estén acompañando en este espacio. Les cuento, mi nombre es Marcela Rosero, soy originaria del departamento del Putumayo. También hago parte de la comunidad indígena Kamsá Villa del Putumayo. Como profesión soy egresada de la Universidad de Caldas, como trabajadora social. Tengo experiencia en procesos comunitarios, en procesos ambientales, en diferentes grupos poblacionales, en especial pues con jóvenes y niños. He trabajado en diferentes partes del país y pues más o menos alrededor de 7 años resido en Bogotá y en la actualidad pues trabajo como gestora de juventud en integración social. ¿Cuánta experiencia tienes haciendo todos estos procesos, tanto en casas de juventud como en proyectos ambientales? Ya profesionalmente diría que llevo alrededor de 7 años, pero pues como lo mencionaba en temas comunitarios y ambientales, es un trabajo que lo he hecho durante gran parte de mi vida, desde que estoy, digamos, como en los 13 años, eh, porque comencé a hacer un ejercicio de trabajar con procesos juveniles. Al inicio era una digamos, de las participantes, pasé por todo el proceso y al final terminé siendo una formadora. Entonces eso me permitió viajar por diferentes partes del país, comenzar como a encarretarme aún más con este tema y digamos que sí ha sido como una experiencia en principio empírica, pero ya digamos desde lo profesional ha fortalecido. En especial, pues he trabajado, como lo menciono, en temas ambientales, ha sido como el que trabajé durante todo, digamos, el tema de educación ambiental, de responsabilidad ambiental, de nuevas prácticas, digamos, que sean más armónicas. Y como lo mencionaba, con jóvenes y niños, he trabajado en el Putumayo, en diferentes municipios de Caldas, en Leticia, Amazonas, y pues últimamente ya desde hace 7 años que resido en Bogotá, pues lo he hecho acá. Y pues ya he hecho ese cambio o ese tránsito con el tema de juventud, que ya es más un ejercicio de implementación de la política pública de juventud y que tiene también este componente ambiental, pero más se enfoca en lo que quiere decir poder acercar un poquito más a que los jóvenes puedan ejercer esos derechos de los que todo el tiempo estamos hablando, pero como aterrizarlos, ¿cierto? A la realidad, que no se vea algo que por allá en la estratosfera está y que a veces decimos derecho a tal cosa, pero como que en la práctica eso qué quiere decir. Básicamente ese es como el trabajo que en la actualidad realizo, poder acercar a la realidad esos derechos que los chicos y las chicas pues requieren todo el tiempo. Pues es muy importante y me parece muy bien esa labor que están haciendo porque pues básicamente visibilizar lo que es ser joven, ¿sí? Porque en muchos de los ámbitos pues no pasa, los jóvenes pues pierden como esa identidad, como esos derechos. Esta es una pregunta bastante particular porque a veces uno como que no se la piensa, es algo como yo quién soy, ¿cierto? Pero en realidad yo creo que durante toda mi experiencia de vida, principalmente y ya en el tema profesional y demás, diría que hay diferentes acepciones de qué es ser mujer, pero si yo me pongo a pensar que es ser mujer, yo diría que es ser yo misma. Sí, ser mujer es simplemente ser yo y de manera plena.
Y esto último lo diría desde el tema de lo cotidiano, porque pues me he dado cuenta que ser mujer tiene diferentes implicaciones, ¿sí? Ser mujer tiene implicaciones en todo el trayecto de vida, en el ciclo de vida, en los contextos, en los ambientes, digamos que tiene diferentes implicaciones y, y que a pesar de todo este tema, pues ser mujer nos da una posibilidad de pensarnos como seres, como personas, desde un valor esencial y alejarnos desde esas casillas que nos obligan a estandarizarnos, ¿cierto? A ubicarnos en un lugar en la tierra que es inamovible. Entonces siento que para mí ser mujer es esa posibilidad, repensarme de dónde estoy y hacia dónde voy de una manera dinámica, ¿cierto? De una manera reflexiva y algo que siento que debe ser siempre importante es que es algo permanente. Ser Pues me mujer. parece interesante tu respuesta, Marcela, porque tú dices algo importante y es que ser mujer es ser dinámica, ¿sí? No estar como de pronto encasillada en ciertas esferas que por tiempo, por siglos, pues se ha encasillado, ¿sí? Y eso es importante reconocer estas respuestas en una población o en una sociedad tan tribulada como la que estamos viviendo ahora, ¿sí? Que a pesar de que hay unos derechos para la mujer, se siguen viendo casos de feminicidios, se siguen viendo casos de violencias de género, de violencia intrafamiliar, entre otros. Las personas que nos están viendo aquí en Relatos a la Mesa, las chicas, pues nos gustaría que nos dieran sus comentarios, que nos dijeran, bueno, por favor, ¿qué es ser mujer? ¿Qué opinan de ser mujer? Eh, Bueno, yo diría que en consonancia de lo que acabo de mencionar, de qué es ser mujer, diría que ser mujer empoderada es ser, experimentar, sentir, pensar y accionar en plenitud, ¿cierto? Y que esa accionar en plenitud pues implica un esfuerzo constante en la actitud y yo diría sobre todo en una filosofía de vida, ¿sí? Porque yo creo que el empoderamiento no es un fin en sí mismo, ¿cierto? No es una meta, no es un resultado, sino que para mí es un proceso permanente de vida, ¿sí? Es empoderarme, sentir ese valor, ese poder que tengo, ¿cierto? Como ser, como persona y transmitirlo en todo lo que soy y hago y transmito. Entonces, diría que es un camino, el empoderamiento y ser mujer empoderada es una filosofía de vida en últimas, ¿cierto? Entonces, es reconocer ese valor que yo tengo como persona y ese valor que tienen los demás seres vivientes y no vivientes en este planeta que vivimos y que actuemos en consecuencia. Para mí eso es ser mujer empoderada. bueno, eso me parece también maravilloso porque entonces es actuar con lo que uno piensa y con lo que uno hace, ¿no? Pero yo pienso que lastimosamente a veces hay mujeres que se les dificulta pensar, digamos, libremente, porque, digamos, hay unos proyectos de vida que se dificulta, ¿sí? Entonces, es complicado que a veces eh, haya mujeres que quieran ser empoderadas, pero la sociedad o, o hayan cuestiones que lo impidan, ¿sí? Pues volviendo como al tema de cómo entiendo el empoderamiento como un camino, como un proceso y no una meta, un fin en sí mismo, yo diría que hay diferentes, no sé si llamarlo estadios o expresiones del empoderamiento. Entonces yo creo que todas las mujeres en algún momento hemos estado en alguna de esas esferas, ¿cierto? Alguna de esas aristas del empoderamiento y a veces yo creo que en sí mismo eso es lo que tú llamas esa sociedad tribulada que nos ha definido y nos ha estandarizado todo el tiempo y que nos ha hecho pensar el mundo de esa manera binaria, que estamos en lo negro o en lo blanco o en la oscuridad o en la luz, ¿cierto? Nos ha marcado también el pensamiento. Entonces eso hace que nuestro pensamiento tenga que sí o sí, inclusive estas definiciones están permeadas por eso, así no lo queramos. Entonces, el empoderamiento, verlo como una meta, si lo vemos de esa manera, diríamos, sí, hay mujeres que están o no están empoderadas, podríamos decirlo así, pero yo lo pienso como que estamos en diferentes matrices, estamos como en diferentes momentos del empoderamiento y lastimosamente ahí yo diría que no es solamente un motivo, sino muchos motivos el que hace que lastimosamente
no todas las mujeres estemos viviendo ese empoderamiento. ¿Por qué? Pues por uno de esos motivos es esta sociedad que llevamos más de 2000 años, ¿cierto? Más de 2000 años, que todo el tiempo nos han llevado el mismo mensaje, que todo el tiempo nos han encasillado y que todo el tiempo nos han dicho cómo, inclusive no solamente actuar, sino pensar y sentir. Entonces, si decimos desde sacarnos eso y, digamos, eh, exteriorizar eso es complicado. Entonces, si comenzamos por ese lado, este podría ser uno de los grandes motivos. Pero hay otros elementos también fuertes, como yo lo pienso en el contexto, trayendo a colación la experiencia con trabajos con jóvenes y muchas chicas son súper, súper fuertes en diferentes apuestas que tienen de vida. Pero entonces tú ves su situación, tú ves como que es la mujer que tiene a su chico, a su bebé, que tiene una responsabilidad enorme y por más fuerza que tenga todo el tiempo, pues ese cotidiano de responsabilidades tan grandes que tiene y la desbordan, pues al final comienzan a restarle, ¿cierto? Entonces siento que es todo un entramaje que al final hace como que esas luchas a veces no terminen impactando a la sociedad como quisiéramos, porque eso es como de sumar y sumar. Entonces, diría que esas son las limitaciones, pero sí es importante que reconozcamos esos pasos que estamos dando las mujeres, inclusive el primero que es repensarnos, ¿cierto? Ese es un paso y a veces pensamos como que, pero no, pero ella como que no avanza, pero ya se ha pensado y eso ya es un paso. Entonces es como que también comenzarnos a replantear ese tipo de cosas. Pues bueno, tú das un panorama importante, pero a la vez desalentador, ¿sí? Porque digamos que como lo preguntaba, digamos que a veces las mujeres quieren ser empoderadas, pero se les dificulta, ¿sí? A veces la necesidad te obliga a simplemente a ser parte de una misma línea, ¿sí? Aun cuando uno tenga talento, uno tenga las ganas, uno tenga la motivación para intentarlo, pero a veces hay cosas que te frenan. Y por eso yo rescato mucho la labor, por ejemplo, que tú estás haciendo como gestora, para de pronto venir y rescatar eso, venir y decir, bueno, aquí estamos personas que podemos ayudar un poco, si no ayudamos en la totalidad, pero digamos, podemos subsanar ciertas cuestiones para que tu vida sea un poco más llevadera, ¿sí? Sí. Porque incluso hablando de más allá de la necesidad, también hablamos del hecho de que ser mujer es complicado, ¿sí? Es difícil por cómo se llevan las cosas en el mundo, ¿sí? Entonces, por eso a mi consideración, pues, por eso es que las mujeres salen a luchar más, con más fuerza, con más ímpetu, por los derechos, por todo lo que exigen, por todo lo que es ser mujer. Y eso me parece muy importante. Eso de que nosotras o quienes salen a luchar, a veces se dice, pero ellas porque están hablando por todas. Y es justo por lo que acabamos de hablar, de que porque como no todas tenemos esas posibilidades, porque tenemos un montón de limitaciones permanentes, sí se hace necesario que hayan esas luchas para que podamos aportar a aquellas que por todas estas limitaciones tal vez no lo puedan hacer. Entonces, de ahí la importancia de la movilización social, de ahí la importancia de que existan este tipo de movimientos y acciones, porque pues no todas lo pueden hacer. Entonces, de pronto yo tengo como todo eso adentro y tengo todas las ganas de moverme y de hacerlo, pero resulta que llego hasta ese momento, ¿cierto? Solo de repensarme, pero mis acciones no trascienden. Entonces, chévere que podamos trabajar y acercar este tema de los derechos, esa es la importancia. Es importante ver cómo el movimiento o feminista, ¿sí? O digamos los colectivos de mujeres se unen en torno a pensar siempre en colectivo, ¿sí? Sí. Siempre pensarse el hecho de que yo no voy a luchar por solo mis derechos, sino voy a pensar por el derecho de todas, ¿sí? Que, digamos, sea como una cadena tan fuerte el hecho de que ver en pancartas como de que ni una menos, ¿sí? Que a mí me cuidan mis amigas, es ver cómo el colectivo de las mujeres se ha convertido en algo muy fuerte para la defensa de los derechos humanos, por la defensa de los derechos de la igualdad del trabajo, por la defensa de los derechos humanos, por la cuestión que sucedió ahorita del aborto. Me gustaría que, bueno, ya trayendo a colación eso, que me dijeras qué piensas de esa medida que se implementó en Argentina.
Pues yo siento que es importante como te digo, estos temas son bastante sensibles y tocan las fibras de lo más íntimo de cada quien, porque al final, digamos que todos tenemos diferentes posturas a veces frente a un mismo tema, ¿cierto? No es como que sean únicos. A veces yo me lo pienso, si yo soy funcionaria, ¿qué pensaría? Pero si soy como mujer, como persona, ¿qué pensaría? En última, yo siento que es un derecho que todas las personas, no me refiero solo a las mujeres, sino a los hombres, porque es importante que comencemos a involucrar en este tema, no es algo estrictamente, pasa en nosotras, claramente porque tenemos esa fortuna que la naturaleza, el Crear universo, vida. por alguna razón nos las dio a las mujeres, pero siento que es una responsabilidad compartida y claramente es un derecho que tenemos que tener, es una posibilidad, porque a diferencia de lo que piensan algunas otras personas, los seres humanos como especie, el reproducirnos no solamente termina siendo una responsabilidad o necesidad, sino es algo muy importante que es una opción. Y si lo pensamos como una opción, entonces también lo podemos pensar como un derecho, ¿cierto? De que yo estoy diciendo que estoy pensándome en el futuro, y no lo estoy pensando solamente con base en mí, sino con base en el planeta, en sí mismo. Entonces es algo que debemos de pensarlo desde esa manera. Claro que también tenemos que ser respetuosos. No todos tienen que compartir mi punto de vista y no todos claramente lo va a ver de esa manera y seguramente hay extremos que lo satanizan tanto a favor como en contra y este es un tema, digamos, que tiene mucha tela por donde cortar, pero yo diría que en principio debe de entenderse desde ese punto de vista como especie, como personas, debemos de pensárnoslo en ese punto de vista. Y mira que, pues si lo vamos también por salud pública, o sea, las estadísticas, las cifras que nos muestran son bastante desgarradoras. ¿Cuántas muertes tenemos en adolescentes, hay muertes en jóvenes, ¿cierto? Por prácticas que a veces terminan yendo en contra de nuestra propia integridad. Entonces, siento que es un poquito pensarnos eh, salirnos de ese estado de confort que a veces tenemos, porque cuando a mí no me pasa, resulta que como que yo pienso o opino de esta manera, pero cuando le pasa a mi amiga, a mi vecina, a mi hermana, me pasa a mí, el tema es diferente. Entonces es un poquito a veces salirnos de ese estado de confort y pensarnos en clave de eso. De todo lo importante que has dicho, rescato dos cosas, ¿sí? Uno, el hecho de decir, bueno, o sea, si a mí no me toca o si a mí no me, o si no toca a alguien que yo conozco, entonces no pasa, ¿sí? Que muchas veces eso sucede. Lo otro, en la cuestión del aborto lo han apoyado muchas mujeres, hay otras que están en contra, ¿sí? O las personas que son pro vida, las personas que de pronto tienen una cuestión de pronto religiosa, ¿sí? Entonces hay diferentes posturas a favor y en contra, sí. Como tú lo decías, este es un tema muy delicado, este es un tema muy denso, toca muchas fibras, pero pues igual sí es de pronto importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Bueno, muchas gracias y qué chévere que podamos tocar este tema, ¿sabes? Porque resulta que el mensaje es decir que pues todas estamos como es mi planteamiento también, es aclarar que es mi postura y pueda que no todos o todos la compartan de que el empoderamiento sea un proceso, ¿cierto? Cuando alguien, por ejemplo, en mi caso, digamos que con mucho esfuerzo he logrado estar donde estoy y ha sido un constante esfuerzo, ¿cierto? Lograr ser profesional, lograr vincularme, digamos, a integración social, que es donde actualmente trabajo, y permanecer en ese trabajo ha sido bastante complejo y a veces se siente que como que hay estadios en los que es más fácil que una mujer sea empoderada y hay estadios en los que se limita. Por eso yo diría que no hay una sola razón de que limite el empoderamiento, no, sino que son muchas razones las que terminan como tejiéndose y hacen que al final como que no se avance mucho. Voy a tocar dos experiencias que estuve como pensando. Una es el asunto de los compañeros en el tema laboral.
¿sí? Porque a veces se siente que como que nuestras opiniones como por ser mujer terminan siendo un poquito como inválidas y eso pasa en muchos, muchos estadios y yo lo he pensado como a veces nosotros como funcionarios públicos tenemos capacitaciones y lo voy a traer a colación este ejemplo y en especial me ha llamado la atención que muchas de las capacitaciones que he participado de todo lo que tiene que ver con enfoque de género, lo que tiene que ver con la diversidad y demás, se tiende a pensar cuando nosotras las mujeres opinamos al respecto como si fuera un espacio como de ataque, ¿sí? Como que si fuera un espacio en la que nosotras estamos como llevando a una guerra de contrarios, ¿sí? Entonces se piensa como que las mujeres ahora vamos a gobernar y tenemos que llevar el mensaje de que los hombres son lo peor y como funcionarias tendríamos que hacer eso. Y siento que es como que no sé si es un temor o si es algo que se ha comenzado a generar a la par de todos estos movimientos de feminismo, que también siento que el feminismo es una arista bastante grande, no es un solo un feminismo, sino que hay muchos feminismos, pero siento que a la par del feminismo se han creado también estos temores, ¿cierto? Y se ha comenzado a consolidar y eso se expresa, y me he dado cuenta yo, digo, en el cotidiano, en este tema, cuando yo veo en las capacitaciones y me he dado cuenta que como que a veces hay una actitud frente a el temor de no hablemos de esto o esto puede llegar a ser peligroso, ¿cierto? Y cuando realmente lo que queremos es ver, o al menos desde lo que yo pienso, es que todas y todos tenemos derechos y que para construir un mundo un poquito, ¿cierto? No digo que es el ideal, sino acercarnos con sentido de realidad, hacerlo un poquito más ameno, un poquito más amigable, un poquito más equitativo, un poquito más vivible, nos necesitamos todas y todos, ¿cierto? Necesitamos de todos. Entonces, esa es como una experiencia que sí me he dado cuenta en lo cotidiano. Y lo otro, pues que sí, definitivamente, yo pues he estado como gestora de juventud en Bosa y en San Cristóbal, y sí he notado bastante, no por decirlo en cifras, ¿sí? Pero más por decirlo en algo que se vive, y es que definitivamente quienes salen más, no sé si todavía sigue esa costumbre aún en los jóvenes, pero quienes salen más, se organizan más, quienes están más, son los chicos, ¿cierto? Si yo hago cuántas colectivas hay, cuántas acciones hay, pues no queriendo, digamos, desestimar ni limitar ese reconocimiento, ese esfuerzo que hacen las chicas, pero definitivamente hay muchos más chicos organizados, hay muchos más chicos que de pronto se interesan por estos temas que chicas, ¿cierto? Y allí es donde vemos la importancia de que es necesario, o sea, es a gritos que se necesita que acerquemos estos derechos a chicos y a chicas, pero cuando uno dice más o con énfasis o con mayor razón a las chicas, es porque hay muchas limitaciones que a pesar de que ellas quieran acercarse, pues lastimosamente muchas veces no lo pueden hacer. A veces nos volvemos como las multifacéticas, pero no es porque queramos o venimos con ese chip, es porque como que el contexto nos sigue obligando a hacerlo. Como otro tip, así como más para desde lo cotidiano, algo que me marcó mucho cuando fui sobre todo en la parte alta, en los Libertadores, arriba, Tihuaque, cuando visitábamos muchos colectivos, eh, me daba cuenta en las expresiones de los chicos que todavía, a pesar de que muchos ya están hablando de derechos, muchos ya están hablando del asunto de que es importante la política pública, inclusive conocen la política pública, que eso ya es un avance bastante significativo, todavía hablan de las mujeres como propiedad. Y yo quedaba como, uy, fuerte, o sea, siento que avanzamos por un lado, pero todavía ese tema de ver a las mujeres como, no como sujetas como seres, sino todavía vernos o como un adicional, como un adorno o como algo de propiedad, todavía permanecen los chicos y eso me marcó mucho cuando, sobre todo en todo este ambiente
digamos, de la cultura del hip hop, que fue como, este es uno de, digamos, de los fuertes que hay en San Cristóbal, tiene muchos, muchos movimientos, pero uno de los que resalto y acompañé todo un tiempo, digamos, en San Cristóbal, fue este, y sí me marcaba mucho que todavía chicos se referían de esa manera. Entonces, en cómo te expresas, en cómo te refieres, me llamó mucho la atención. Y eso no es como que uno lo quiera decir de esa manera, sino como es el inconsciente que ya hace que tú lo digas o te expreses así. Me gustaría que pronto me citaras como en ejemplo cuáles eran esas expresiones que los chicos utilizaban para denotar que la mujer era propiedad. Sí, Pues sí, la ¿recuerdas? más común, la más común es como pues digamos, nos estamos conociendo y como yo siempre es como chicos, soy Marcela Rosero, gestora de juventud, en que les cuento pues todo lo que podemos hacer. Listo, es una forma de presentarse entre ellos, es como yo soy el Beat Boy cuando eran estos chicos así súper geniales que, que bailan los que ¿Breakdance? bailan breakdance, pero también los MCs. Pero entonces a presentar a la chica era, y esta es mi chica. Yo, wow. Entonces era la que más me llamaba. Entonces te presento a mi chica, o sea, no era, no sé, Juanita Pérez, que también es una chica que es MC, que baila, que hace graffiti, que hace, bueno, todo este tipo de cosas, sino que era mi chica y de ahí para adelante lo que ella hace, si me hago entender. Entonces eso es como que lo que más me ha impactado. Y además que, no sé, por el tema que es fuerte de la cultura hip hop, me di cuenta que hay que tener como un permiso, ¿cierto? Los chicos pueden montarse sus batallas y pueden tener y pueden hacer sus peleas de gallos y demás, pero para las chicas es como más complicado que entre ellas mismas se citen, o sea, hay que sacarse como su espacio dentro de otra que exista de los chicos, ¿cierto? Cuando hacen cuando es una batalla de los chicos, el asunto es serio, pero cuando es de chicas, como que hay el momento, o sea, allí sí se puede uno reír, así hay que, como que veamos con qué salen, ¿sí? Entonces, como que no, o sea, desde allí, o sea, es algo muy, muy que uno diría, pero estamos exagerando. No, no siento que estemos exagerando, porque siento que allí ya hay un desnivel. Sí, porque no es lo mismo, una batalla de chicas no tiene la misma trascendencia que una batalla de chicos. O sea, yo no quiero desvalorar tampoco porque ahora van a decir, uy, no, estamos satanizando el hip hop. No, yo siento que es una cultura muy bonita, es una cultura que tiene bastante, bastante fuerza en Bogotá, en diferentes lugares, tiene un avance y siento que es una forma que se está transformando el territorio y que nos ha traído un aporte excelente a todos los lugares de Bogotá, ¿cierto? Yo no estoy satanizándola, solamente que siento que he visto este tipo de expresiones y no quiere decir que esto pase en todos los grupos y agrupaciones y colectivas y colectivos. Yo no lo estoy diciendo, sino que cuento desde mi experiencia que he identificado que en algunos de estos grupos he visto este tipo de cosas y me llama la atención. Pueda que inclusive esto también se presente en otros géneros o demás, pero el que si tú me lo preguntas y lo recuerdo así como tan evidentemente es este. Sí, hay que resaltar a las personas y decirles, bueno, aquí no se está satanizando ningún género, simplemente No, 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 para nada. es el ejemplo que cito sobre desde la experiencia de Marcela, ¿sí? Exacto, Porque yo también rescato el hecho de que el hip hop también ha sido, valga la redundancia, ha sido un rescate para los jóvenes. Sí, porque ha total. sido una mirada diferente en el que ellos pueden expresarse, en el que ellos potencian todas sus habilidades para la improvisación, en todas sus habilidades para la danza, en todas sus habilidades como para una cuestión de conciencia y reconocimiento de la sociedad, ¿sí? No, además que, pues si lo vemos desde ese punto de vista, algo que yo he ido aprendiendo con acercarme a este tema, ha sido que entendí que a veces a uno mira como que el cantante, como que el chico que baila, como a veces las personas dicen el desocupado.
Y resulta que cuando me acerqué a este mundo dije, wow, este mundo es de pura disciplina. Eso sí, es una cosa muy chévere que logré aprender y es que todos estos bailarines de breakdance, todos estos MCs, quienes hacen el graffiti y este otro elemento que le llaman el conocimiento, es decir, chicos que se dedican a conocer y aprender de qué es el hip hop y transmitirlo a otros pelados, es pura disciplina. Y eso es algo muy hermoso, o sea, porque cuando tú te encarretas en algo y le das mucho todo el tiempo le estás dando algo de ti, tiempo, esfuerzo, dedicación, pues eso hace que tú te transformes como persona y te transformes como ser humano. Entonces, eso es una cultura muy bonita y algo que aprendí y me parece súper valioso, es lo que tú acabas de decir, transforma vidas y es por eso, porque es una disciplina, es un arte, es algo que hace parte de cada quien que comience a involucrarse en este tema. Pero sí, como les digo, es simplemente sí quería como traerlo a colación porque me llamó la atención y es como algo fuerte. eh, este movimiento pues tiene en diferentes localidades de Bogotá, tiene su apuesta bastante fuerte, pero en las que yo estuve como que sí quisiera como traer a colación. Y es como esa invitación al final y es que podamos comenzar a pensar la posibilidad de tratarnos y relacionarnos en un mundo de manera distinta en el que tanto el valor de la persona que soy se refleje en mi trato con la otra persona. Eso es el acercamiento que debemos de buscar. No quién es más importante, porque todos lo somos, y no quién hace más ni quién hace menos, porque no podríamos llegar a medir ese tipo de cosas. Hay cosas que inclusive no lo podemos medir. Entonces es eso, es acercarnos a vernos y a relacionarnos de manera diferente, ¿cierto? Ya sea en colectivos o ya sea en la sociedad o en un trabajo o en un parque o en donde sea, siempre se va a ver eso, ¿sí? Le presento a mi chica, ¿sí? Y nunca se va a decir le presento a tal persona sin decir si sea algo mío o no. Eh, Decir, bueno, ella es la cantante, ella también baila, ella también es experta en la escena hip hop o en la escena metal, o ella es experta haciendo tal cosa, ¿sí? Y que de pronto se rompa un poco esa práctica de que se diga es mi tal, ¿sí? Y más bien reconocerse porque ella pues como mujer también es independiente y también hace sus cosas y reconocerle como tal, ¿sí? Que puede que la gente lo haga de pronto en el sentido de que como es mío, como yo lo quiero mucho, eh, lo vean desde su postura como algo amoroso, pero pues en otros contextos pues se ve un poco diferente, ¿sí? Se ve como un premio, un trofeo o algo así. Exacto, sí, porque a veces, inclusive yo por eso lo mencionaba y hacía la aclaración, porque no necesariamente es que la persona tenga como o sea, inconscientemente, o sea, no lo diga porque realmente lo sienta de esa manera, ¿cierto? Ujú. Pero pasa, o sea, pasa de que todavía estamos permeados por ese tema de cómo nos han definido a las mujeres, de qué debemos ser, qué debemos hacer y cómo debemos comportarnos. Y eso pasa también con los chicos, ¿sí? Entonces, no necesariamente porque así lo esté pensando, pero es una clara expresión de que todavía estamos súper permeados por el asunto y que pues chévere que podamos comenzar a transformar eso que está en nuestro inconsciente. Bueno, Marcela, ahora pasemos a nuestra segunda parte que hemos denominado Un día en la vida de una mujer empoderada. ¿En qué consiste, en qué consiste esto? Eh, Me gustaría que pudieras de pronto hablar en este espacio, hacer un pequeño relato, una pequeña, llamémosle crónica, una pequeña narración en la que tú hagas un recorrido de cómo es un día eh, tuyo, un día en tu trabajo. Bueno, pues aclarando también un poco porque pues sí es importante reconocer que estos últimos meses, años, más de añitos, ¿cierto? Pues ha cambiado dramáticamente el que es nuestro cotidiano, ¿cierto? Ok. Entonces yo me estaba pensando ese tema y uno pues hacer esa aclaración porque yo lo pensaba y decía, bueno, un cotidiano antes o después, yo creo que todos nos lo tenemos que pensar el asunto. Pues digamos que ahora, porque estamos haciendo atención presencial, pues con todo el tema de bioseguridad y demás, con todo este tema
de acercar pues a todo el cumplimiento de lo que sea el cuidado y la protección. Un día cotidiano mío, digamos que inicia súper temprano, yo soy una persona súper madrugadora, entonces me gusta mucho, digamos, y pues porque contarles que en la actualidad vivo en Bosa, ya hace más o menos 3 añitos, 4 añitos que vivo en Bosa, en la parte más lejana, en la UPZ 87, en el Tintal. Entonces, Tintal Sur. Vivo siempre, digamos que Bosa tiene esa particularidad que eh, tiene, digamos, 3 lugares distintos que no están como interconectados. Entonces, aunque uno diga que vive en Bosa y trabaja en Bosa, acercarse de un lugar a otro son lugares bastante equidistantes que requieren un esfuerzo complejo para llegar de un lugar a otro. Entonces, una Extensísimo, cosa, sí. exacto, entonces para que ustedes logren entenderme, entonces porque dirá, ay, pero ¿por qué está madrugadora? Pero si, no, pues porque sí lo requiero ser madrugadora, entonces, nada, me levanto muy temprano, eh, digamos que todo el tema de arreglarse, no, para mí eso a veces es chévere que podamos contarlo en este tema de que cuando uno dice ser mujer y a veces se ha encasillado que las mujeres somos muy complejas, muy complicadas en el tema de lo que es nuestra estética. eh, en este tema yo siento que como persona me he pensado y me he reflexionado y a veces yo creo que no es de ser mujer o ser hombre, yo creo que los hombres también pueden tomarse su tiempo en el asunto de la estética, igual cualquier persona. En mi caso, mi postura es hacer lo más tranquila posible en el asunto, o sea, yo siento que mi estética refleja eso, o sea, mi practicidad en el momento de hacer las cosas. Entonces, creo que no me lleva mucho tiempo en ese asunto en mi día cotidiano, creo que no refleja mucho ese tema, no nos lleva mucho tiempo. Entonces, mi estética es muy, muy sencilla, muy práctica. Y si digamos que de donde vivo hacia donde tomo el transporte, pues siempre es un trayecto bastante largo, dura más o menos 20 minutos, que es un trayecto, lo que yo llamo la infantería. Es tomar mi camino. eh, y sí siento que esto de ser mujer en las mañanas me lo pienso, porque me pienso como mujer, porque digamos que son lugares que son poco transitados, son oscuros y a veces tengo que pensar por dónde tomo mi camino, ¿sí? Porque a veces siento que esos lugares se vuelven inseguros y que puede ser inseguro para cualquier persona, pero a veces siendo mujer me siento más vulnerable. ¿Sí? Mayormente vulnerable. Entonces, a veces depende de cómo esté el clima o el nivel de oscuridad cuando salgo, entonces me pienso por dónde tomo un trayecto que a veces me pueda demorar 5 minutos más, pero a veces lo hago, ¿sí? Entonces, ese es mi trayecto, esperar que a veces sí el tema de tomar transporte, normalmente tomo 3 rutas para llegar a mi punto de trabajo, que a veces es relativamente muy cerca, pero no existe una ruta directa. Entonces tengo que tomar. Y en ese trayecto, pues lo que yo normalmente suelo ver es como el cotidiano de las otras personas, ¿sí? Como todo el tiempo siempre, al menos donde vivo, todo el tiempo las personas están en el corre-corre. Todo el tiempo es como que eso, porque es una distancia bastante, bastante lejana. Entonces, a veces yo pienso como que en mi caso, yo siento que yo no lo tomo como con ese sacrificio de que hoy la madrugada, hoy como que tengo que tomar tantos transportes, pero sí lo veo en el rostro de las otras personas. A veces como que mientras espero la ruta, veo como ese desgaste, veo ese cansancio, veo la preocupación en el rostro reflejado de la otra persona. Bueno, ahora en los ojos, porque pues todo el tiempo estamos tapados con este tapabocas, pero se mira en la expresión de la otra y del otro, como ese desgaste, esa preocupación. Y ahora creo que este tema de la pandemia se mira todo el tiempo constantemente, como que todos nos hemos vuelto, siento que somos fuente de peligrosidad al momento ahora de acercarnos a otra persona. Entonces todo el tiempo siento que eso se mira en nuestra mirada, como qué nivel de peligrosidad me puede representar el otro o la otra. Entonces creo que son cositas que a veces no necesariamente uno tiene que hacerlas, pero pues que como que me pongo a pensarlas mientras vengo en mi trayecto del transporte. Y pues nada, llegó a la Casa de la Juventud,
que también toma digamos que la casa está caída en Laureles, y queda, digamos, en un lugar estratégico que no es como que tú llegas y la vas a encontrar, sino que está como escondida, ¿sí? Entonces es como una vuelta estratégica y pues igual tienes que caminar para llegar a la casa. O una cuña ahí que a la vuelta de la panadería La Llanerita en Laureles, para cuando alguien quiera caer a la Casa de la Juventud, invitados, invitadas. Algo que ha cambiado en mi cotidianidad, que sí me parece importante, pues digamos que siempre es como la primera persona que te recibe, es la persona de seguridad. De antes era como el saludo, como saber cómo está y demás, pero ahora es como todo este tema protocolario que hay que hacerlo y que es importante pues para la seguridad tanto nuestra como la de las personas que atendemos, que es todo el tema de desinfección, todo este tema de control de temperatura y demás. Entonces siento que eso ya nos ha marcado y se está volviendo cotidiano y que es necesario, importante, pero cuando lo ponemos a pensar, yo la verdad cada vez que lo hago me pongo a pensar qué tenemos que hacer, qué debemos de comenzar a transformar para evitar algo más grave que esto. Porque siento que esto es como un iceberg, ¿cierto? Que nos está dando una alerta el planeta, los seres que nos acompañan, aparte de nosotros, los demás seres vivos, nos están dando una alerta. Entonces, estamos dispuestos, mira, que por seguridad estamos dispuestos a desinfectarnos todo el tiempo, a lavar nuestras manos, a tener este tapabocas, al tema de, ¿cierto?, de la toma de temperatura. Y eso no es algo muy cómodo. No deberíamos de, no sé, estar dispuestos a hacer otras cosas más responsables y evitarnos esta, como digo yo, esta fatiga. Entonces, eso es como que en el cotidiano me pongo a pensar. Yo creo que soy una persona un poco, un tanto reflexiva y este tipo de cosas a mí me implican o me generan este tipo de pensamientos. Y nada, pues ya en la Casa de la Juventud, digamos que tenemos una dinámica en la que contamos con un apoyo administrativo, pero entre semana estamos diferentes gestores. Digamos que yo soy una de cinco profesionales, entonces todo el tiempo nos estamos apoyando para que alguien siempre esté en la casa, porque siempre van a haber chicos y chicas que llegan a la casa a preguntar, ¿y esto qué es? ¿Para qué es? ¿Qué necesito? ¿Cómo entro? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hay para mí? ¿Cierto? Entonces, la idea es que siempre estoy, cuando estoy en la casa, estoy en esa actitud de quién llega y qué podemos, qué necesita y cómo lo puedo acercar y cómo le podemos aportar o ayudar. ¿Cierto? Pero igual en la Casa de la Juventud hay diferentes, digamos, otras actividades. Entonces, los chicos que llegan siempre requieren como un apoyo, eh, no solamente del préstamo del espacio, sino que eso es algo muy, de pronto es de mi profesión, y es que siento que somos personas. Y a veces cuando vamos a otro lugar no necesariamente vamos para un para qué o un por qué, sino también recibimos interacción con el otro y la otra, y a veces eso es importante. Yo no sé si lo recuerden, que a veces yo me quedaba echando chisme, lo que yo digo, echar chisme no es echar chisme, sino que es acercarnos un poquito a la otra persona, y eso siento que es importante como funcionarios y funcionarias, no como eso tan rígido de esta persona viene y me da una información y ya, y hasta luego y buenos días, sino que quién es esa otra persona y quién es el joven o quién es la joven, porque no sé cómo pueda estar ella hoy, ¿cierto? De nivel de energía o qué le estoy pasando, y a veces un preguntar cómo estás es importante. Entonces siento que esa es otra labor. Y pues nada, en la Casa de la Juventud lo que hacemos un montón es planeación. Todo el tiempo estamos pensándonos qué podemos hacer con los chicos, qué acciones hay, además de las que tenemos planteadas, ¿cierto? Hay diferentes formas y creo que lo que más hemos utilizado ahora es aprender todo este tema de las herramientas digitales, que pues yo creo que como muchos lo hemos llegado a decir, pues llegaron para quedarse. Entonces es todo el tiempo es ir a aprender ese tema de las herramientas, que no terminen siendo como esa camisa de fuerza, sino que terminen siendo eso, una herramienta que nos facilite comenzar a vernos y a comunicarnos de una manera sí distinta, pero que no se pierda como en la esencia, que detrás de esa pantalla pues seguimos siendo personas las que estamos detrás de estas pantallas. Entonces es importante que comencemos a pensarnos eso, o sea, porque a veces yo siento que ese ha sido un gran aprendizaje en lo cotidiano. A veces yo creo que
llego y como que tenemos 50.000 reuniones al mismo tiempo, entonces como que llegó al momento de la hipercomunicación, como que nos volvemos, tenemos 5 o 10 oídos porque estamos conectados en 3 2 reuniones al tiempo. Entonces yo digo, no, o sea, soy solo una persona y quiero conectarme realmente contigo, ven y te escucho. Entonces como que creo que debemos de comenzar a racionalizar ese tema y ponerle un poquito de atención, o sea, a veces por tener ese interés de que todos nos conectemos a algo, todos queremos estar conectados con todo y no se puede, o sea, no, yo creo que humanamente posible no es. Em, y eso pasa como en el cotidiano. Yo creo que la Casa de la Juventud está abierta normalmente desde las 8 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. Hay días en que los chicos, digamos que tienen programados hasta esa hora, y ese pues es el acompañamiento que realizamos durante todo el día. Contar que la casa trabaja de lunes a lunes, ¿cierto? Entonces todo el tiempo puede estar, ese día que les relato puede ser muy divinamente un lunes, pero puede ser un domingo. Entonces ese no es un día en específico, ¿cierto? No es un día en específico porque nosotros todo el tiempo estamos disponibles. Y ese es como el cotidiano. Puede ser que también un día distinto, bueno, les conté este más cercano al contexto que estamos viviendo, porque pues si yo me lo pregunto, 2019 fue un año bastante movido y hicimos muchos eventos. Los chicos y las chicas de la Casa de la Juventud tenían un amor bastante grande por las actividades y las acciones que hacíamos con otros jóvenes. Y el fuerte fue promover lo que es una Casa de la Juventud. Y era muy chévere porque no era ir a contar la Casa de la Juventud y darle información, sino ir a presentar una banda, ir a presentar un grupo, una danza y decirles, ah, mira, esto es algo de lo que puedes ir a hacer a la Casa de la Juventud. Y créeme que el mensaje es distinto y como llega, impacta es diferente. Entonces sí, creo que esta pandemia nos ha traído un poco de cambios, pero pues nada, hay que comenzarnos a adaptar y sacarle provecho y ver que las cosas o sea, el planeta sigue moviéndose, pero tenemos que movernos a un ritmo diferente. Pues nada, yo creo que lo primero, y me recuerdo como cuando me preguntabas qué era ser mujer, sigo planteando y sigo compartiendo. No es necesariamente que ustedes tengan que adoptar esto que les comparto, simplemente es una opción. Ser mujer y ser mujer empoderada definitivamente es una filosofía de vida, y la propuesta o la reflexión que quisiera compartir el día de hoy es que todos los seres, todos, absolutamente todos los seres vivos y no vivos, pero en especial aquellos que estamos interactuando en este planeta, pues tenemos un valor importante y no podríamos decir que quienes tienen más o menos valor. Todos tenemos un valor importante y tenemos que aprender a vivir. Siento que durante más de 2000 años nos han enseñado a sobrevivir, a hacer lo mínimo, a encasillarnos, a actuar sobre unas ciertas circunstancias para tener ciertos resultados. Y eso durante toda nuestra vida, desde que somos chiquis, nos enseñan unas condiciones para responder a nuestra edad y así en cada momento y estadio de nuestra vida. Pero eso que nos ha traído las situaciones que vivimos hoy en día. Yo creo que es solamente ver cualquier noticiero del país y esta semana, por ejemplo, otro feminicidio, cuando vemos el tema laboral, como cuando les daba el ejemplo de cuántas chicas están organizadas, cuando vemos cuántas mujeres en este tema que se han quedado sin trabajo, quiénes son las responsables de sus hogares. Entonces, no es algo que a veces lo digo con razón de causa, como que pareciera como que nos lo inventamos, como que pareciera que las mujeres nos estamos quejando todo el tiempo, como que somos como las mártires y las que se quejan todo el tiempo porque nos pasa o no nos pasa, pero resulta que las cifras lo demuestran. Y es necesario y se hace necesario que como funcionaria, que como mujer, llevemos ese mensaje de que es importante que comencemos a actuar en consecuencia de manera diferente, ¿sí? La pandemia es un ejemplo de eso. La pandemia es un pequeño ejemplo o gran ejemplo de eso.
El planeta nos está diciendo, tenemos que cambiar la forma en que nos relacionamos porque no, no es viable la manera en la cual estamos viviendo. No es viable, o sea, no es viable que todo el tiempo mujeres estén siendo asesinadas, que todo el tiempo mujeres estén siendo violentadas, pues hace que esto se reproduzca, que esto permanezca y que al final no logremos las transformaciones que queramos. Y como lo digo, al final estamos es sobreviviendo y esto no es vida. Creo que el mensaje es eso, que aprendamos es a vivir y vivir implica poner un poquito más de mí, poner un poquito más de responsabilidad en lo que yo hago, en consonancia de lo que es vivir para la otra persona, ¿cierto? A veces uno dice, no, los dichos de los abuelitos, los dichos de nuestros ancestros son tan poderosos, es porque eran palabras prácticas. A veces decimos, no quiero que me hagas, no hagas a otra persona lo que no quieres que a ti te lo hagan. Ese dicho es el más popular en nuestro país, pero es el menos práctico. Entonces, el día de hoy quisiera llevar ese mensaje, esa reflexión. El empoderamiento de las mujeres es que reconozcamos todas las personas, no solo las mujeres, porque yo siempre lo digo y pues como funcionaria, además hacemos estos talleres y siempre se los digo a los chicos y a las chicas, para construir una sociedad no la vamos a construir solo las chicas, ni solo los chicos ni solamente, y otras expresiones que tenemos como personas, ¿cierto? Entonces, nos necesitamos todos y todas. ¿Y cómo lo comenzamos a hacer? Pues en nuestro cotidiano. Hay cositas pequeñitas que comenzamos a hacer desde cómo nos pensamos, cómo actuamos, cómo nos relacionamos en nuestra casa, qué hacemos en nuestra casa, ¿cierto? A veces desde esas cositas que pensamos que son bobadas, pero resulta que no, son importantes. Esa es la reflexión. Comencémonos, provoquémonos a vivir de manera distinta. Que esto sea una vida y no sea una sobrevivencia de quién es el más fuerte, quién vale más y sobre quién puedo hacer y no hacer. Esa no es la idea. Vivamos una vida chévere y vivir una vida chévere es poner un poquito más de mí y conocer un poquito más de ti. Bueno, Marcela, muchas gracias por haber estado acá el día de hoy con nosotros en Relatos a la Mesa. Fue muy provechosa las intervenciones que hiciste. Invito a las personas que nos están viendo que por favor comenten, bueno, ¿qué opinaron de todo esto que nos contó Marcela? De que era ser mujer, que era ser empoderada. Y pues Marcela, muchas gracias por estar acá nuevamente en Relatos a la Mesa. Es tu casa. Pues nada, de verdad que chévere que las personas que se estén conectando o se hayan conectado, pues nada, era una conversación, contarles un poquito frente a qué pensamos o qué pienso yo como mujer sobre estos temas. Y nada, o sea, no es algo obligatorio, ni mucho menos, siempre insisto en eso porque a veces siento que el temor a conocer un poquito frente a estos temas es eso, que pensamos que debe ser algo, una doctrina, que allá me van a decir qué hacer y no hacer, y esa es mi invitación. Salgámonos de esos encasillamientos que tenemos, pensemos un poquito más que el pensamiento es amplio y diverso y este no tiene límites. Hasta el momento nadie tiene límites para su pensamiento, entonces es eso, es una invitación chévere. Agradecerles a ustedes también este espacio, haber podido compartir un poquito de estas experiencias, de estas reflexiones, que yo sé que pues no todos estamos de acuerdo y construir a partir de no estar de acuerdo es válido, ¿cierto? Es importante, es valioso y chévere. La pasé muy bien en este ratito y agradecerles a ustedes, a todas las personas que se conectaron. Chévere que puedan compartir sus opiniones, sus diserciones también son súper valiosas. Y eso es lo que somos, ¿cierto? Compartir y crear a partir de la diferencia es algo mucho más nutrido que todos vayamos en un mismo eje y en un mismo camino. Simplemente recordarles que todos tenemos un valor importante y que nuestras prácticas vayan de la mano siempre de ese reconocimiento del valor que tengo como persona y del valor que los demás tienen también.
Listo, Marcela. Entonces, un abrazo, muchas gracias. Que estés muy Chao. bien, chao. Muchas gracias a las personas que nos están viendo. Joana sigue en estudio. Chao. Hipatia fue una gran pensadora y científica griega, nacida en Alejandría alrededor del siglo IV después de Cristo. Impulsó el pensamiento neoplatónico y realizó importantes contribuciones a la matemática y a la astronomía. Por ejemplo, en su comentario a la obra La aritmética de Diofanto, dio el impulso al álgebra, creando signos matemáticos para simplificar las operaciones. También creó un planisferio celeste, con un astrolabio mejorado por ella misma. Inventó un hidroscopio para pesar líquidos también. Fue una gran maestra, quien construyó su propia escuela y pasaba horas y horas con sus discípulos reflexionando en torno a temas de la matemática, la filosofía y la religión. María de los Ángeles Cano Márquez, o mejor conocida como María Cano, fue una colombiana nacida en Medellín el 12 de agosto de 1887 y fallecida el 26 de abril de 1967. Es considerada como una de las primeras mujeres empoderadas líder política, que dirigió e impulsó las manifestaciones y luchas obreras que se desataban en esos momentos de convulsión social. Su trabajo se desempeñó en torno a la defensa de los derechos de los trabajadores, ayudando a la conformación de sindicatos y grupos organizados de obreros. Impulsó la conformación de grupos y organizaciones de cafeteros. Fue una de las fundadoras del Partido Socialista Revolucionario de Colombia. Bogotá, ciudad creadora. Alcaldía de Bogotá.